¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Bien, compadre. ¿Tú cómo estás? Fíjate que estoy bien contento porque casualmente estamos grabando el día de hoy en la fecha que cumplimos un año. Un año, no de que empezó el proyecto, pero de que empezamos a grabar. O sea, hoy, 8 de octubre del 2005, el primer capítulo, la prueba piloto, la grabamos el 8 de octubre del 2024. Es correcto. Entonces... Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Muy rápido. ¿Qué año, no? ¿Qué año ha sido? ¿Qué año? De muchos retos, de muchos desafíos, pero sí, qué año, ¿no? ¿Qué año? Y pues de un proyecto creciendo a pasos acelerados, luego, como todo, afloja, estira, crece. Entonces, bien interesante. Entonces estoy bien, estoy contento, también, emocionado, un poquito nervioso, la neta. Pero es natural el nervio, ¿no? Pues sí, pero... Oye, te preguntaba ahorita, oye, más nervioso que la prueba piloto, que fue el 8 de octubre del año pasado. Raro, o sea, muy raro. No sé por qué esta vez como que me... Pero yo creo digo, que, nunca he tenido broncas, ¿no? Pero... a ver, hagamos como hemos sido, compadre. El sí, nervio es natural, es natural. Yo recuerdo muy bien la grabación del podcast con los compadres del autismo, que estaba muy nervioso y me dices tú, oye, tú nervioso, y que a lo mejor en la grabación no se vio como tal. Sí, pero a veces eso sucede y hay que manejarlo porque pues pasan situaciones en la vida personal de las personas. En este caso, pues yo había vivido por una situación particular, que la pérdida de mi madre, que pues obviamente te mueve todo, ¿no? Entonces, en la vida del día a día, en los seres humanos nos pasan cosas que obviamente nos pueden ayudar o bien te pueden desestabilizar y el nervio es normal. Por eso el que sientas eso es bueno y sí, es válido decirlo, ¿no? Y luego con el tema de hoy, pues, ¿no? O sea, masculinidad. Es que no es cualquier cosa. Y luego pues decir, me siento nervioso, ¿no? O sea, mostrarte un poquito vulnerable. Pero bueno, sí, es humano, es normal. Sí. Pero bueno, en resumen, muy feliz de este proyecto. Gracias al equipo de producción por seguirnos el rollo. Sí, gracias, Eduardo, por todo el apoyo. La verdad es que bien, gracias, compadre, y a todos los que nos escuchan porque se dice muy fácil un año de estar planeando, estar creando, estar publicando y estar hablando de temas difíciles, o no difíciles, pero pues como siempre hemos dicho, temas tabú. Entonces hoy... Yo quiero darte las gracias muy en particular y aparte otro agradecimiento a mucha gente, pero antes de ya entrar en el tema de la masculinidad, darte las gracias por ese cómo estás de hace poquito, así más de un año, sí, y que en la prueba piloto lo dijimos, que literal es la pregunta, la gran pregunta, ¿cómo estás? Sí. Y que la gente de repente se acerca y en los cortos te dice, ¿cómo estás? Sí, eso está bien curado. Y sí, o sea, como tal, pues, ¿no? O sea, a veces hay que preguntarse y al que nos ve, oye, preguntarte, ¿cómo estoy? Y te enseñaba el otro día una plática con un amigo, ¿no? Que me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Y abajo en el WhatsApp, podcast, ¿no? O sea, siempre te tiran ahí. Sí, como señal de... buena onda. Sí, gracias a ti. Gran proyecto, vamos avanzando, vamos creciendo. Hay que darle. Y bueno, con el tema de hoy sobre la masculinidad, ¿no? Sí. Se dice mucho de la masculinidad. Este es un podcast hecho de hombres para hombres que nos oyen. El último review que hice, el 48% son mujeres de los que los han escuchado en las plataformas. Entonces, pues vamos prácticamente mitad y mitad. Y va cambiando, ¿no? Ha sido el 64, luego baja. Pero vamos a hablar de la masculinidad para que platiquemos diferentes ideas, ¿no? Diferentes tipos de masculinidades. Para empezar, ¿qué es la masculinidad? Vamos a platicar un poquito de qué es, cómo se genera, cómo se identifica, qué tipos de masculinidad hay, por qué hay tanto odio a la masculinidad tradicional, por qué hay tanto odio a la masculinidad moderna. Hay muchas vertientes de este tema. Entonces, yo te diría, ¿qué entiendes por masculinidad? Muy interesante la pregunta. Yo creo que me atrevo a decir que es un concepto como muchos otros en la actualidad, compadre, que se están redefiniendo. O sea, yo sí creo que el tema de la masculinidad ya no es soy hombre por ser hombre y porque soy el macho y soy aquel que provee y el que manda y el que tiene la última decisión en el hogar, en el trabajo, en muchas
Pero no situaciones de la vida. ¿No crees que ese era el significado de masculinidad antes? Sí, claro, por eso te digo que creo yo que se está redefiniendo. O sea, si nos fuéramos a una definición muy exacta, creo que ya no es en el que nuestros padres o nuestros abuelos nos educaron como tal. Yo creo que se está conceptualizando ya de manera diferente. Simplemente pues, aquí en este podcast que hemos hablado de temas de hombres para hombres que normalmente no se tocan por tabúes, por miedos, que hablamos mucho de temas de salud mental, de temas de paternidad, de temas de emociones, de temas de que normalmente para nosotros los hombres no es fácil abrirnos, pues simplemente eso ya se empieza a tocarse fibras más sensibles que generalmente pues a muchos hombres seguramente les van a hacer sentido, pero a muchos otros no, y a muchas mujeres van a hacer decir, a la madre, o sea, ¿cómo están animándose a hablar de eso? O sea, fuimos en contra del significado tradicional de la masculinidad hablando de los temas que empezamos a hablar a lo largo de este año. Yo creo que sí. Posiblemente cabrón, ¿no? Lo más pero seguro no lo pensamos es que así, sí. ¿no? No. Pero será porque nosotros vivimos una masculinidad más moderna. O no la tradicional, o más consciente. O sea, es el tema, pues, ¿no? Porque hay varias alternativas, ¿no? Y decirle a la gente que nos ve, o sea, no somos gurús de nada, no somos expertos de nada, simplemente es una propuesta que así inició este podcast. Sí. Y que abordamos temas que evidentemente desde nuestras perspectivas, y que sí, indagamos, investigamos, nos letramos, ¿para qué? Pues para que sea una propuesta más enriquecedora, pero mucho de lo que tratamos aquí es hacer cuestionamientos, reflexiones que digas tú, que en este caso es como, ¿qué es la masculinidad para ustedes que nos están viendo y cómo la estás ejerciendo? ¿Tú cómo aprendiste lo que es ser hombre? Madre, qué pregunta tan profunda. Porque todos hemos aprendido de alguna manera, pues, ¿no? Pues con influencias, ¿no? Y creo que en el caso, con el ejemplo de mis padres, en este caso también tengo el ejemplo yo diría que yo soy, te lo he dicho así ya en lo personal, definiéndome como un alma vieja envuelta en un cuerpo que se halla lo tan joven, ¿no? Pero eso me lo decías a los 20, güey, ya tienes más de 40. Por favor. No, pero creo que mucho la influencia de mi abuelo, de un tío abuelo también, que me ayudaron así como a conceptualizar cuáles son las virtudes de ser un hombre, ¿no? O sea, ¿y qué es? ¿Qué te enseñaron? O sea, un hombre debe ser ¿cómo? Pues íntegro. O sea, creo que el tema del íntegro, o sea, es buscar por ahí, pero pues es un concepto un poquito Estoy de acuerdo contigo, pero, o sea, sí, íntegro en su actuar, ¿no? Sí. Pero estoy hablando de un hombre, un varón, o sea, de fuerte. Masculinidad. Ajá. O sea, eso te enseñas como que tú tienes que ser fuerte. Formal, dominante, sí. Líder. O sea, hay muchos... Siempre muchos... pone el ejemplo, el esfuerzo siempre constante, sí. El proveedor. El proveedor, exacto. No, pues, a ver, el macho, pero luego te vas a la delgada línea entre el macho mexicano agresivo violento. Bueno, eso existe. Sí. No queremos nosotros ser eso, no promovemos ser eso. De acuerdo. Hay mejores maneras de llevar la masculinidad, pero existe. O sea, en la sociedad mexicana, latina, sí, la masculinidad tradicional te muestra una dominancia, una fortaleza, una agresividad, una última palabra, el que yo mando, ¿sabes? Es la estructura que por muchas generaciones se ha tenido. Eso tiene muchos defectos, ¿no? Tiene muchos malas expresiones o malos manejos de la masculinidad. De acuerdo. La masculinidad moderna también tiene muchos defectos, también tiene muchas situaciones que generan nuevas generaciones, a lo mejor mucho más... Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero a la vez no, pues, ¿no? A lo mejor por demasiado blanditos, pues, sí, ¿no? Sí, el tema es que por eso, y esperamos su comprensión a los que nos ven, nos escuchan, que no es tan fácil abordar un tema como este, porque necesitas ser cuidadoso con los adjetivos que
que vamos a utilizar. Necesitas ser cuidadoso con los conceptos que vamos a utilizar porque de repente se puede confundir la gente. Malinterpretar. O malinterpretar. Pero y no estamos diciendo Digo, aquí... y luego nos viéramos al caso extremo, hablar, no es el caso ahorita, pero el feminismo. Entonces estamos hablando de temas meramente de masculinidad, pero son temas, es que son conceptos complejos, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues. Pero a ver. Pero hay que abordarse, ese es el hay que platicarlo. tema. Aquí el tema es, la masculinidad tradicional viene desde costumbres sociales heredadas por nuestros antepasados, por la comunidad, por muchos temas que vas viviendo durante tu desarrollo, en tu entorno, y actúas o interpretas que la masculinidad o un hombre debe ser así. A ver, partamos de lo siguiente, es como el hombre no debe mostrarse débil ni vulnerable frente a ninguna situación. El hombre debe soportar todo el peso de lo que le corresponde. En la masculinidad y la pregunta sería, así ¿eso es lo correcto? No. Ah, ok. Desde ahí vamos a... Es que puede ser no correcto. No es como yo interpreto la masculinidad, ¿sabes? O sea, entonces que yo piense que no es correcto no quiere decir que no sea correcto. Porque la masculinidad tradicional también tiene cosas bases, cosas fundamentalmente bien, mal llevadas cuando es como la libertad y el libertinaje, pues, ¿no? O sea, me explico. Estoy de acuerdo con la diferencia. La masculinidad se confunde con el machismo. Ojo, ¿no? O sea, a ver, a mí sí me gusta la atención, la caballerosidad. A mí sí pero hay mucha gente que no, ¿sabes? O sea, como que es old school. Pero también tendría que ver, yo creo, con el rol que tiene la mujer que ha ganado participación en la sociedad en general, que también hay muchas mujeres autosuficientes y que les cuesta un poquito más trabajo tener enseguida un hombre que sea sumamente caballeroso porque se ha perdido con el paso del tiempo un poquito esa... Pero no debería estar peleado, ¿no? Es cuando completamente de acuerdo, es cuando no el debería tema estar del feminismo peleado. Viene a causar también un mal manejo de qué es el feminismo. Porque yo me considero una persona, un hombre feminista. A mí me gusta ver que las mujeres logren sus metas, tengan las mismas oportunidades que los hombres. Me gusta que las cuiden, que tengan derecho a salir libremente, que tengan todos los derechos que por años han venido peleando por ellos. Que se empoderen en el buen sentido. Sí, pues. Lo que pasa es, pero hay un lado en el feminismo que... muy extremista, por así decirlo. Pues que dice, no, es que yo tengo derecho a destruir todo, que el gobierno lo construya, porque por años nos han... No estoy de acuerdo con eso. Porque si eso lo hicieran los hombres, fuera un terrible vandalismo, ¿no? Pero lo hacen con la bandera del feminismo y no está bien. Oye, yo he visto en marchas papás o abuelos que acompañan a su hija en la marcha feminista con una masculinidad diciendo yo estoy aquí contigo y apoyo esta situación, apoyo esta lucha. Entonces ciertos grupos feministas atacan a los hombres porque ¿y tú qué haces aquí? Ahí es donde creo que se pierde, pero no es nomás en lo feminista, es en los extremos de la vida, pues, ¿no? Creo que debe haber un balance. Un equilibrio. Sí. Tú mencionas mucho el equilibrio, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese es el tema que nos viene aquí a abordar, que es cómo mantener el equilibrio en la masculinidad, incluso en el tema del feminismo. Pero ahorita nos vamos a ir al tema de la masculinidad, es decir, cómo no irnos al extremo del machismo y tampoco irnos al grado extremo de demasiada vulnerabilidad, porque ninguno es tan bueno, pues, estamos de acuerdo. O sea, es que volvemos a todo, volvemos a lo que decías ahorita, pues. Es bien importante entender que no puedes ir por la vida mostrándote vulnerable y llorando y quejándote, vulnerable en el mal lado, en el mal sentido de la queja, pues, soy de la víctima palabra, de... victimizarte. Ahí está el tema, pues, ¿no? Mostrar, ahora. Es que hacerte responsable, como hombre, no hay que confundir, hay que hacerte responsable de lo que eres y de lo y hacia dónde vas. Exactamente. Yo en mi caso, por ejemplo, tuve muchos ejemplos de masculinidad. Mi abuelo era militar, ¿no? Mi otro abuelo era cazador, ¿no? Okay. Entonces eran varones fuertes, imponentes, pero también tengo muy historias. amorosos, ¿no? Sí, claro. O sea, con mucho amor por los nietos. A lo mejor cometieron muchos errores antes, pues, pero fueron evolucionando y aprendiendo en su desarrollo personal y de su vida, pues lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Entonces luego llego a ver
a mi papá, a mis tíos, y ves de todo, ¿no? Entonces, es bien importante después uno, ojo, ¿no? O sea, uno tiene un entorno, lo que ves, cómo te educan, la figura paterna y materna, pero luego cómo lo interpretas, ¿no? Y cómo decides tú actuar en base a tu entorno y a tu vivencia. Porque no puedes decir yo soy así porque es lo que vi. Porque hemos platicado en otros lugares, ¿no? Hay un padre borracho y 2 hermanos que uno toma porque vio al papá tomar y uno no toma porque vio al papá tomar. Simplemente tomaron sus decisiones de cómo iban a actuar. Yo creo que es lo mismo con la masculinidad. Creo que debes de tomar y decidir cómo quieres vivir. Por eso. Así como ejercer la paternidad, en este caso, cómo ejercer tu masculinidad. Pues por supuesto, ¿no? Y vamos a tener miles de errores en el intento y en el camino, por supuesto, porque somos humanos. Pero creo que es responsabilidad de las personas tomar lo mejor de nuestro entorno y aplicarlo, ¿no? A veces no pasa. Sí, yo creo que también es un tema generacional, compadre, y lo hemos mencionado en anteriores podcasts cuando hemos hablado del tema de la paternidad. O sea, nosotros somos un poquito el reflejo de lo que nuestros padres y nuestros abuelos, cómo nos educaron y lo que heredamos del ejemplo que nos dieron. Y ahora que nosotros somos padres y la gente que nos ve, que muchos tienen esa bendición, esa fortuna de ser papás, ¿qué ejemplo les estamos transmitiendo a nuestros hijos? Y en este caso es como que reflexionarlo, ¿no? De alguna otra manera. Yo te diría, o sea, ¿cómo eres tú? O sea, ¿qué ejemplo le estás poniendo a tu hijo del tema de la masculinidad? O sea, en este caso que tú tienes a Santi, tu hijo, pues que ya está en la adolescencia, en este caso que yo tengo 3 hijas, o sea, ¿cómo verlo desde esa perspectiva? Porque antes nuestros papás era como... La justificación es que yo tenía que ser el proveedor y es que me perdí toda tu niñez o una gran parte de tu adolescencia porque pues yo tenía que chingarle, yo tenía que trabajar. Okay, o sea, está bien, sí, pero ahora nosotros que de alguna otra manera... Somos una generación con más balance, ¿verdad? De más equilibrio, completamente, porque quieres ser un papá que sí provees, que sí estás chingándole a la vida, pero también quieres ser un papá que está presente, que está cercano, que te interesa escuchar a los hijos, que te interesa involucrarte en la vida como que más integral de todo lo que compone el ser humano, pues, ¿no? Sí, y no nomás, me justifico y no voy a estar presente porque tengo que estar trabajando. Pero está muy bien, pero ¿hasta qué punto? A ver, nosotros somos millennials, ¿no? Por mucho tiempo fuimos una generación muy criticada, ¿no? Y creo que ha venido cambiando eso. Ha venido cambiando, creo que para bien. Pero por años nos tocó, no, es que cuando empezaban estas tendencias de que los millennials movían el mercado con el volumen de consumo que teníamos y con el poder adquisitivo, fuimos una generación muy criticada. Y yo lo llevo esto también a cómo llevamos nuestra generación, nuestra masculinidad y nuestro ejemplo hacia nuestros hijos y hacia nuestro entorno. ¿Por qué? Porque la generación que sigue de nosotros, que son los generación Y, de repente son generaciones que crecieron. Nosotros estuvimos en el momento de los cambios, ¿no? De la era análoga a la digital. Entonces vivimos procesos... Como muy híbrida nuestra... Muy híbridos, exacto. La generación que sigue de nosotros ya nacieron con los teléfonos y las tablets y no saben qué es un cassette y todos estos videos. Traen otro chip. Ajá. Traen otro rollo. Ahora, muchos millennials, como nosotros, buscamos una masculinidad más moderna. Sí. Volvemos al tema, más equilibrada, más balanceada, pero caemos en los excesos, ¿no? Caemos en los excesos de soltar lo bueno de la masculinidad tradicional y enfocarnos a demasiada modernidad o demasiado dejar que las cosas pasen. O sea, demasiada permisividad. Sí. O sea, no hablo de una masculinidad autoritaria, pero sí con autoridad. Pero sí con más respeto que la anterior. ¿Me explico? O sea, la masculinidad tradicional era son mis, porque digo yo y chingado así es. ¿No? Sí. La tradicional.
Sí. La moderna es, ok, esta es mi opinión, creo, o sea, estoy seguro que este es el camino, pero estoy abierto a otras opiniones, ¿sabes? Entonces, es que creo que el tema ahorita un poquito más flexibilidad. Sí, pero creo que dijiste algo muy importante, es el saber escuchar. O sea, yo creo Exacto. que en el caso, digo, rescatando, estoy completamente de acuerdo en rescatar las cosas buenas de la masculinidad, de lo tradicional, con un poquito de la parte de lo que trae esta nueva etapa o esta era moderna. Porque estoy de acuerdo con el tema de la autoridad. La autoridad eres tú, la figura, tú debes de formar una figura masculina de autoridad. Eso no significa que sea autoritaria. Exacto. O sea, a ver, a un hijo que tú le vas a decir... Juego de palabras, ¿no? Sí, claro, pero a ver, a un hijo que le vas a decir, yo soy tu autoridad. Claro. No se va a hacer lo que yo diga, estoy dispuesto a escucharte, me voy a bajar a tu nivel para escucharte y entender qué está pasando con tus emociones. Voy a hablar de un caso muy específico. Y las voy a validar. Las voy a validar, exacto. Pero yo voy a tomar la mejor decisión para ti. Completamente de acuerdo. Oye, es que no estoy de acuerdo. El extremo era, lo siento. No te escucho. Porque y se lo hace digo lo que yo digo, Exacto. porque yo soy el papá o yo soy la mamá, y se hace porque yo digo. Espérame, entonces es cuando se reprimen las emociones del niño o del adolescente, y es cuando llega una rebelión el día de mañana de tanta gente que se sentía que no podía expresar sus emociones. Creo que era el grado muy extremo. Completamente de acuerdo. Y si lo llevas a la vida laboral, profesional, ¿no? La masculinidad tradicional se medía por tus logros, por tu dinero, por tu capacidad económica. Entonces es un gran hombre, ¿no? Entonces, si alguien era un gran hombre, pero no llegaba a esos logros, ¿era menos hombre? ¿Sabes? O sea, está bien interesante la pregunta. Yo creo que no. Pero así se interpretaba en la sociedad. ¿Es menos hombre? Así se interpretaba en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, ves generaciones mayores a nosotros que en su trabajo es todo, ¿no? Y no pueden hacer nada más que su trabajo. Y ves generaciones como nosotros que hacemos nuestro trabajo y que hacemos otras cosas, ¿no? Que hacemos, que participamos más activamente, que buscamos estar más con la familia, que buscamos volvemos al tema del balance, pero es muy claro ver esas diferencias, ¿no? Sí. Porque hablamos de generaciones, arriba de nosotros son una de ellas, por ejemplo, los boomers, ¿no? Los baby boomers. Pues ellos vivían para trabajar, ¿sabes? Entonces, ¿qué tan cercana era su demostración emocional y afectiva con su familia? Ahí, ojo, no estamos generalizando. Bueno, sí, estamos generalizando, no decimos que todos sean así, pues, ¿no? Uh-huh. Pero en lo general o en la mayoría no había esa demostración. Y entonces el trabajo, el éxito y la masculinidad se van definiendo con cambios según la generación de la cual estemos hablando, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo sí creo que nuestra generación, compadre, que estamos entre los 30 y cúbole, ya los 40 y cúbole, si estamos en los 40. Sí, bueno, sí, pero bueno, quiero un poquito, o sea, digo, de los 35 para arriba, vaya. Bajando años, estamos, ¿no? Sí, un poquito. Pero yo sí creo que tenemos un reto y un desafío muy interesante y una responsabilidad que hay que asumirla como tal con el término de la masculinidad. ¿Por qué? Porque yo veo que las generaciones nuevas, de los veintitantos, que como que hay un cierto temor o ya piensan mucho en el tema de la paternidad o de la maternidad, porque dicen, oye, yo no, o sea, hablo ya de las generaciones abajo de nosotros, que dicen, pero es por comodidad, ¿no? ¿No crees? Sí, aunque yo... Digo, es respetable. No, completamente respetable, pero yo sí te puedo compartir algo. Me he intentado acercar a varios diferentes tipos de grupos para saber cómo piensan esas generaciones. Y creo que lo que es hasta cierto punto un temor, porque la realidad que estamos viviendo sí es compleja. No estoy diciendo que porque no lo fuera hace 20, 30 años, el reto que tenían nuestros papás o nuestros abuelos es igual como el que tenemos ahorita nosotros enfrente. Simplemente ha cambiado, exacto. Es una nueva realidad, por así decirlo, pero sí creo que se detienen un poquito más y se enfocan un poquito. A ver, espérame, yo quiero crecer en lo profesional y voy a ver si estoy preparado para ser un papá o una mamá. Y justamente porque como ven que nuestra generación, por eso hablo de nuestra responsabilidad, que tienes que tener un equilibrio entre la parte profesional, pero a la vez ser un papá o una mamá muy presente. Entonces,
digamos que el estándar que se le está poniendo a estas nuevas generaciones está un poquito más elevado, porque tienes que tener como que más integral lo que es el concepto de ser humano como papá y como mamá. Sí. A eso no sé si me... hacia dónde quiero llegar. Sí te entendí, pero fíjate, creo también que si traemos ahorita a una persona de 60, nosotros de 40, sí, y a uno de 30 y de 20, el significado de masculinidad va a ser bien diferente. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, a lo mejor que estamos más en medio, vamos a querer tomar lo mejor de los dos mundos, la masculinidad tradicional y la masculinidad moderna. Sí. Los mayores, la tradicional es lo que ellos vivieron, ¿no? Entonces, enfrentaron al mundo así con lo que tenían. ¿Sí? ¿No? Aprendieron a ser hombres, pues de años que nosotros ni siquiera estamos en el mapa, en un mundo distinto. Estamos en proceso de planeación. Sí, ni siquiera en mente. Ajá. Y nosotros tenemos la información de la masculinidad tradicional y la información de la masculinidad moderna, pero envuelta en muchos otros factores de exceso, ¿no? De demasiada libertad, de demasiada... o sea... Sí, pero te digo, de permisividad. Pues. Exacto. Y las generaciones abajo de nosotros, históricamente, compadre, en su vida, han tenido todo mucho más fácil. Más información que nunca en la historia. Sí. ¿No? Porque nacieron con internet, con teléfonos, con un nivel de dopamina en la mente, porque están haciéndole swipe up, ¿no? Al teléfono. Ven videos que duran 3 segundos y los ponen más rápido. Todo lo tienen inmediato. Quieren algo y lo piden por una aplicación. La vida es diferente, pues, ¿no? Entonces, su versión de masculinidad va a ser distinta a la que nos... O sea, ahorita estamos hablando de 2 opciones, pero la moderna, ¿qué? O sea, ¿qué sigue después de la masculinidad moderna? Una masculinidad... ¿Sí me explico? O sea, entiendo, como que te vas más... Los hombres... ¿Qué ven los hombres de una edad abajo de la nuestra? De nuevo, insisto, por favor, no estamos generalizando, pero yo te voy a hablar de amigos más jóvenes y primos más jóvenes y demás, ¿no? Y veo una gran variedad de personalidades y de enfoques. Sí. Ahorita lo decías, tener hijos. No, espérate, no. Cada vez tienen hijos más grandes, cada vez se casan más grandes, cada vez tienen menos, por ejemplo, más difícil comprar una casa, tienen trabajos menos pagados, pero de repente te encuentras una generación más abajito que está haciendo millones con inteligencia artificial que nosotros estamos entendiéndole cómo usar. ¿Me explico? Entonces, es un mundo que queremos empezar a entender. Pero ellos ya nacieron con eso inmerso. Entonces, te das cuenta que cómo vives la masculinidad cambia dependiendo del entorno que tengas. Y no hay algo que esté bien o está mal. A cada persona le funciona. La gente con la que te relacionas, los temas de los que se hablan y tantas cosas en el entorno generan esa visión. Hay masculinidades muy femeninas, ¿no? O sea, tiene sentido lo que estoy diciendo, pero hay masculinidades muy femeninas. ¿Te gustaría profundizar un poquito más ahí, por ejemplo? O sea, ¿cómo definirías una masculinidad un poquito más femenina? O sea, un pequeño ejemplo de cómo podría ser. Yo creo que hay hombres tomando el rol que la mamá debiera asumir en algunas cosas. Sí. Y está bien. Y porque se involucra más en los quehaceres del hogar, por así decirlo. No los quehaceres del hogar, pero yo creo que, por ejemplo, yo tengo un hijo. Sí. Yo creo que hay cosas que la mamá le inculca con mucha más fortaleza, eficiencia que el papá. De acuerdo. Y el papá debe sumar a ese gran esfuerzo que de la mamá. En la primera etapa de los niños, la mamá le da amor, le da consuelo. Ojo, no estoy diciendo que el papá no. Pero la figura de más amor y de más consuelo y de más protección, a lo mejor, es la mamá. ¿De acuerdo?
el papá debe, ojo con esto, no luego vayan a tirar con que, ay, qué machista. No, no, no. El papá debe ser parte fundamental, pero creo que eso es algo que aporta a la mujer, ¿no? Estoy de acuerdo. En la etapa que sigue, el papá es el que lleva al hijo a vivir en el mundo. Sí. O sea, le enseña que el mundo afuera tiene una manera y debe aportar esa parte. Y de nuevo, nomás para terminar la idea, compadre, con un gran soporte de la mamá. O sea, no estoy diciendo que le toca a uno sí y a uno no. Simplemente aporta más. Y veo de repente masculinidades que se pierden en eso. Es una opinión personal, pero bueno, creo que por ahí va, pues, ¿no? Yo lo que te quería, ahorita que te escuchaba con atención, yo leí un artículo y tenía que ver con sustento científico que hablaba que el papá, o la función, por así decirlo, en la parte paterna de la masculinidad es como le da a los hijos aquí está el mundo, y mira, que te lo vengo, te lo muestro, y hay que enfrentarlo de esta manera. Sí. Y te da por eso el papá siempre va a ser como que el sentido de la seguridad y la confianza y la protección. Por eso en esa etapa de la vida, porque primero lo tienen con la mamá, sí, pues, ¿no? Totalmente. Entonces, como te enseñó el mundo y hay que enfrentarlo de esta manera, exacto. Pues, pero porque lo hemos dicho también, compadre, te decías, pues, tiene que ver con la mamá. Por eso el hombre y la mujer tienen que complementarse. O sea, el verdadero trabajo en equipo, en una casa, en una familia, en un trabajo, en la sociedad como tal, el hombre y la mujer se complementan. Es difícil, sí, pero la mujer tiene su función, el hombre tiene su función y se conjugan para hacer un verdadero trabajo en equipo. Se complementan. Y qué mejor trabajo en equipo que la familia, pues, ¿no? Completamente. Y pasa lo mismo con las mujeres, ¿eh? Sí. O sea, cuando tienes, ahorita hablamos porque yo tengo un varón en casa, un hombre. Sí. Tú tienes niñas. Uh-huh. Tu masculinidad les debe a ellas poner el ejemplo, pues, qué es lo correcto, ¿no? ¿Qué esperar? ¿Qué es lo mínimo que deben aceptar en su desarrollo personal, profesional, social? O sea, es como ponerles un poquito ese ejemplo, ese balance. Y el estándar de hoy, o sea, es como que forjar ese modelo que es lo que van a buscar, pues, ¿no? Exacto. Porque luego eso se pierde, ¿no? Sí. Y en el tema de la salud mental y emocional, antes era muy difícil que los hombres aceptaran que necesitaban ayuda, ¿no? Un tema todavía que no se hablaba. Pues todavía es. Sin embargo, en esta nueva concepto de la masculinidad, somos más abiertos a pedir ayuda. O debiéramos ser. No es blanco-negro, hay matices y va avanzando y evolucionando, pero sí estoy seguro que las nuevas generaciones atendemos temas que las generaciones anteriores no atendían. Emocionalmente, ¿no? O sea, tú, ahorita que decías en el ejemplo de si tuviéramos aquí en la mesa en un imaginario a un hombre de 60, un hombre de 40, un hombre de 20, las diferencias de cómo se ve la masculinidad, yo te preguntaría ahorita que hablas de salud mental, o sea, ese hombre de 60 aceptaría con toda la tranquilidad, oye, yo voy y busco ayuda terapéutica. No creo. O fuera todo un tema muy complejo hacer que entendiera, pues. Exacto, ¿no? Y ahora ya no, o sea, en el caso de las generaciones como la nuestra o más abajo, pues ya hay un poquito más de apertura, decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí necesito, estoy abierto, a eso ¿no? voy a los excesos después, porque fíjate, yo veo ciertas personas que caen en el exceso de siempre estar pensando de victimizarse, pues, exacto, ¿no? O sea, está extraordinario ir a terapia. Yo creo que hay gente que siempre quiere ir a terapia porque todo el entorno lo ve mal. Ahí es donde te digo que los excesos son malos, pues, ¿no? Sí, porque en el momento que la terapia te lleva a victimizarte, pues quiere decir que no te está funcionando. O sea, hay algo que trabajar ahí, estamos de acuerdo. Sí, pues, o sea, eso es lo que hablábamos de las generaciones, ¿no? Sí. Hay generaciones que están las generaciones abajo de nosotros, he visto que están mucho más... De nuevo, vas a encontrar la palabra. Estoy pensando que decirlo bien, pero mucho más débiles. Sí. ¿Sabes? No todos, pero sí veo que generacionalmente estos niños que tuvieron todo fácil,
cuando llegan y se estrellan con el mundo real, que no es nomás de su generación, es un caos. A ver, ok. ¿Va? Llega más rápido la frustración, hay menos resistencia al cambio, o sea, hay más resistencia al cambio, perdón. Es una masculinidad demasiado débil a lo mejor. O sea, quiero decir las cosas con las palabras correctas, pues, pero así está fluyéndome. O sea, ¿sabes? Hay gente, hay más hombres, más jóvenes que piensan que la vida está en su contra y que el mundo conspira contra ellos. Y no es así. No es así. Estoy completamente de acuerdo. O sea, pero así el mundo, a ver, la vida y el mundo hay que enfrentarlo como viene. Y hay que tener esa apertura para enfrentarlo como tal. Exacto. O sea, y si no, ya te entiendo. A ver, el reto como nosotros en este caso, a las generaciones, en este caso a nuestros hijos, es decirles, las cosas no van a ser tan sencillas como parecen. Y de alguna otra manera, sí protegerlos y arroparlos, pero decirles, tú te vas a enfrentar a un mundo en el que estás adquiriendo todos los conocimientos y te estás educando y te estás estructurando y te estás construyendo para enfrentarlo, pero vas a tener retos enfrente y no con cualquier obstáculo que tengas, ya por eso te vas a frustrar si no salen las cosas como tú quieres. Y como que no formales esa burbuja que a veces por ese extremo queremos como que protegerles el mundo porque realmente ellos tienen que enfrentarlo como viene. Completamente. Yo creo que nuestra generación, sí, hemos fallado en construir una masculinidad más positiva. Creo que se nos han pasado las cucharadas de azúcar. O sea, todo lo romantizamos muchos temas. Sugarcoat, sí. Todo lo quieres suavizar para que él no sufra. Debe haber un balance. Yo insisto mucho en el balance. A veces me han echado carrilla de que, güey, sí, puro balance. Pero no, neta, o sea, considero que es realmente importante tener un equilibrio en el control de las emociones, de la frustración. Y muchos papás, yo lo he visto en mis grupos de la escuela, de los niños y demás, cómo hay papás que no quieren que los niños jueguen fútbol porque les va a pegar el sol. ¿Sabes? O sea, te explota la cabeza, pues. Sí, no quieren que los niños salgan. El sol se va a ir y la temperatura va a estar extrema. Y si porque hay mucho polvo y vives en Hermosillo, Sonora, y estamos a 47 grados en verano. ¿Sabes qué, compadre? El cemento y las piedritas y la calle están bien calientes, ¿sabes? Entonces, no, pero ¿cómo va a salir? Hay ese exceso. Y ese exceso no forma a los niños. Yo creo que esa es una masculinidad que de ser tan débil se convierte en tóxica. O sea, así como puede ser una masculinidad tradicional convertirse en un machismo tóxico. Sí. Porque te estás yendo al extremo de lo que ya no es correcto o que consideramos ahora que no es correcto. Si te vas al otro extremo también generas una toxicidad de demasiada protección o sea, un exceso. Por eso digo que a veces a los hijos hay que lanzarlos al ruedo así, cuando dicen viene, un poco de hambre y un poco de frío, ¿no? Es como hay que educar a los hijos porque pues les quieres dar todo, pero entonces ¿cómo los preparas para la vida? Entonces... Por eso digo, porque no les puedes poner una burbuja en la que a la buena de primeras no tengan lo que ellos buscan y se van a frustrar. Ese es el tema de la tolerancia y la frustración. O sea, ahí sí creo que nosotros como generación... De las cosas buenas de cómo nos han educado nuestros ancestros o nuestros abuelos, nuestros padres, fue que, oye, las cosas no van a ser sencillas. Sí. Va en un mundo complejo, como lo quieras ver, y tienes que ser lo suficientemente... Y no hablo de la fuerza física, hablo de la fuerza mental, de la fuerza de una combinación de una fuerza que, oye, de esa manera tienes que tener esas... Pues vas a enfrentar al mundo de esta manera y te vas como que preparando, pues te van empujando para que las cosas no van a estar sencillas. Y como que nosotros en ese grado de decir, queremos sobreprotegerlos, y hemos hablado del tema de sobreprotección de los hijos, que lejos de ayudarlos, les hacemos daño, exactamente. Por eso creo que esa parte de la masculinidad, esa versión de yo no quiero que sufra y que le duela y no quiero que le pegue el sol, es tóxico también. Porque no estás guiando a tu familia o a tus seres queridos por un camino real, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, a veces... O sea, tienes que enseñarles a los hijos que se van a caer y más bien es
Más que el que se van a caer es el enseñarles el cómo te vas a levantar de las caídas. Y le vas a ayudar cuando sea necesario. Sí, claro. Pero te vas a, ¿sabes? O sea, yo no te voy a cargar, te voy a dar la mano. Exacto. Sí, digo, en el sentido figurado, sí, metáfora, analogía, como lo quieras ver, exacto. Y luego vivimos un mundo hoy donde, de nuevo, encuentras estos contrapesos, ¿no? A mí me sorprende cómo hay un hate o un odio hacia la masculinidad, hacia los hombres. Uh-huh. Está cabrón. O sea, si lo analizamos, realmente, a mí me ha dicho gente muy cercana, todos los hombres son iguales. Y yo, ¿neta? Yo no estoy de acuerdo. Yo te he hecho mal. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo. Tampoco. No, exactamente. O sea, yo creo que no pueden generalizar, no podemos encasillar. No es válido. Exacto. Aquí estamos hablando y dijimos que generalizábamos temas de generaciones. Generacionales. Sí. ¿Por qué? Porque hay estudios del nivel de comportamiento, la forma de comportarse de generaciones. Sí. Está bien. Por eso las generaciones se estudian así, en bloques, para ver sus comportamientos. Okay. Sí. No quiere decir que todos los millennials actúan igual, ni que todos los baby boomers, ni que todos los Z y los centennials, no sé cómo se llama. Sí. Pero es muy duro ver que la lucha bien válida de las mujeres de llegar a un momento de equiparar las condiciones laborales, físicas y demás en la sociedad, ese movimiento también ha llevado cambios demasiado agresivos hacia los hombres. Muy extremistas. Sí. Y no estoy de acuerdo que sea así, pues, ¿no? Porque con una masculinidad moderna y positiva, estás buscando que las mujeres tengan y disfruten de las mismas oportunidades. Y si tú como hombre le puedes dar más oportunidades o más ayuda o lo que sea necesario para que las mujeres tengan éxito, cuando tienes una masculinidad moderna, positiva, lo ayudas, lo haces, ¿no? Entonces de repente te encuentras con este hate hacia los hombres. A ver, el hombre no busca el valor económico en una mujer. De acuerdo. La mujer sí busca el valor económico en un hombre. Posiblemente. O sea... O generalmente, vaya. Generalmente o posiblemente. Sí. Posiblemente también, no quiero decir que sea siempre. Sí. Pero como que son las condiciones dadas. Es pues, más normal, ¿no? Es más normal, exacto. Es más normal. Sí. Es que me hiciste reflexionar, te estaba escuchando con atención, compadre. Y el tema es que... Y hablo de este tema ahorita, pero también en temas que hemos abordado en anteriores podcasts, que es cuando aprendemos a respetar el rol de la persona. Y en este caso hablo de el rol que como hombre te corresponde y el rol que como mujer te corresponde. Y sí, aunque se van a entremezclar en el hogar. Eso va a causar polémica. Claro, sí, pero cuando respetas los roles y se logran complementar, no estoy diciendo que sea sencillo, claro, pero cuando logras que respetes tú el rol de tu mujer y tu mujer el tuyo como hombre, pues ahí sí se convergen y se complementan. O sea, ahí sí viene una verdadera complementariedad del trabajo en equipo, del conjugarse O sea, oye, tú como mamá, tú lo explicabas muy claro qué es lo que le da a los hijos y tú respetas ese espacio de la mujer en el hogar. Y ella, por ende, tendría que respetar el ejemplo y tu rol que juegas como hombre, como papá. Pero es que eso va a causar polémica. ¿Por qué? Porque tiene que haber roles. O sea, sí hay, pero hay gente que dice no. Pues que se pongan el debate. Hay gente que dice, no, espérate, pero ¿por qué yo voy a cocinar nomás? ¿Cuándo podemos cocinar los dos? Cocinamos juntos, o cocina un día tú, un día yo. Sí. Entonces, entonces trabaja tú un día y un día yo. O sea, ¿sabes? Hay mucho. Y las familias que trabajan los dos. Sí, claro, así es, exacto. ¿Cómo le hacemos? ¿Lavamos un fin de semana cada quien? Sí. Pero yo, sin embargo... Se empieza a complicar un poco. No complicar, se empieza a poner más acá el tema, ¿no? De nuevo, la diversidad de opiniones nos debe de fortalecer. Y pensar diferente no quiere decir que nos tenemos que pelear, ¿no? Es que hay que respetar opiniones. Exactamente.
Y a lo mejor hay familias en las que les funciona perfectamente poner mitad y mitad de los ingresos. ¿Sí? Hay familias que así es. Hay familias que todo lo pone la mujer. Y está bien si a esa familia le funciona. Y hay familias que todo lo pone el hombre económicamente y eso le funciona. Sí. Yo te lo he dicho, yo no pudiera hacer lo que hago si no sé que tengo la tranquilidad de que mi esposa va a tener todo bajo control en casa. Y yo voy a llegar y va a ser nuestro lugar seguro. Excelente. Porque eso nos funciona. Ahorita, en nuestro inicio, trabajábamos los dos. Y ella trabajaba más horas que yo. ¿Sabes? Bueno, entonces te vas acomodando a las situaciones y a las realidades. A las circunstancias. Sí. Pero eso es lo que se tiene que platicar. Por eso yo insisto mucho en el tema de cada quien debe escuchar, analizar, entender qué le funciona para cada quien. Y no hay un solo tema que sea correcto. La masculinidad tradicional puede ser la correcta para muchos. No lo es para mí, al 100%. Sí. La masculinidad moderna es más a como yo pienso que debe ser la masculinidad, pero sin excesos. Y con un balance y tomando lo bueno de la otra. Bueno de la otra. O sea, sí, un equilibrio entre la vieja guardia, por decirlo. Hay gente que va a decir, no, hay gente que dice, no, para mí un hombre tiene que ser así, ¿no? Antes decían feo, fuerte y formal, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, de repente, ¿cómo se llamaban en nuestra generación cuando estábamos más... Las 3 Fs. Sí. Cuando estábamos más morros, ¿cómo le llamaban a los vatos que se dedicaban demasiado tiempo en su apariencia? David Beckham, metrosexuales. Muy metrosexual, ¿no? Sí, era un concepto muy utilizado en la época de la carrera. O sea, era 15, 20 años. Un tema, ¿no? Sí, o sea, muy metrosexual, o sea, porque... Sí, pues David Beckham era el ejemplo porque era futbolista así, muy... O sea, el vato parece Dios, sí, pero se cuidaba mucho, pues, ¿no? Tiene los mejores peinados, pero tiene el éxito y tiene la mejor Spice Girl, y ¿sabes? O sea, sí, bien vestido, todo, pero el vato todo, se viste, fregón. Sí, exacto. Entonces, y de repente veías esos perfiles, ¿no? Habíamos raza que pues ahí hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Y había raza que se tardaba horas peinándose y salían con el peinado perfecto. Sí. Y, ¿sabes? O sea, y la barba perfectamente delineada. Bueno, son estilos que le tienen que ir funcionando a cada quien. De acuerdo. Luego te encuentras en un mundo hoy donde, como decíamos hace rato, hay mucha más información que nunca en la historia. Entonces... Tú te comparas con lo que ves en redes sociales, con lo que ves en el mundo y te impacta, ¿no? O sea, dices, a la madre, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, ¿cómo llevo mi vida? ¿Cómo llevo mi matrimonio? ¿Cómo llevo mi cuerpo? ¿Sabes? Sí. Porque ves demasiada información, perfecta, imperfecta, falsa, verdadera, no lo sé. Pero la información ahí está. Pero eso mete ruido. Entonces, ¿cómo va a ser la masculinidad más adelante? Sí. ¿No? El tema, es todo el tema de la era, pues estamos en la era digital y nuestros hijos más inmersos que nunca, como dices tú, pues ya nacieron pues viéndolo, o sea, palpando. Nosotros fuimos una generación híbrida, pero ellos ya lo tienen aquí, o sea, desde que nacieron. Pues sí, ¿qué conceptos se van a formar? Pues, y yo creo que sí es un poquito peligroso lo que ven en redes, porque pues nosotros lo estamos viviendo, o sea, en este mismo tema, o sea, decir, oye, espérame, ven cosas demasiado extremas que no son tan buenas y no son ejemplos que deben de ser tan buenos porque están yendo al extremo. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado. Qué bueno que estén en la era digital donde tengan acceso a mucha información, pero ojo, muy buena, pero ¿qué tanta mala información? El tema es que ahorita es con la inteligencia artificial, que es a qué le haces caso y a qué no, o sea, en dónde distingues qué es lo verdadero. ¿Dónde pones el límite? Sí, pues, ¿no? Exacto, lo real de lo irreal. O sea, ¿dónde cabe esa? O sea, ¿dónde distingues? O sea, ¿dónde está la línea divisoria? Está complejo, ¿eh? ¿Y qué valores, no? O sea, la masculinidad, masculinidad está muy largo. Ser hombre lleva un set de valores, ¿no? Sí. Donde debes de proteger y debes de proveer, pero debes de ser amoroso, pero debes de cuidarte porque quieres vivir muchos años para compartir tiempo con tu familia, pero quieres lograr éxito, pero a la vez quieres estar más. Entonces, si trabajas más o tienes otro proyecto, pues no estás en la casa. O sea, todos estos factores que están alrededor. Por eso,
pues, yo estoy de acuerdo contigo con el tema del balance y el equilibrio. O sea, no es fácil, no. No es fácil. Pero todos creo que es lo aspiracional, por así decirlo. O a lo que buscamos. La palabra con la que empezaste, ¿no? O sea, ¿cuál es tu significado de ser hombre? Tú me dijiste ser un hombre integral. ¿Qué es integral? Que integre todos los valores positivos de los dos mundos, necesarios. De lo viejo y lo nuevo. Pues de lo viejo y lo nuevo y del entorno. Y del entorno. Del entorno, porque adaptarte, ¿no? O sea, ayudar a los hijos. Vamos a vivir con inteligencia artificial. De aquí en adelante. Y es que esa es la realidad. A ver, para que no se confunda, yo en lo personal creo que es muy buena la inteligencia artificial. Por supuesto. Y creo que va a venir a ayudarnos en muchísimas cosas. Pero va a causar problemas, como lo ha causado el internet, que también es bueno. Exacto. Nosotros vivimos esa transición de cuando no había nada de internet a de repente que tienes acceso a tanta información, a tantas cosas que no estábamos acostumbrados y fue todo un proceso de cambio. Ahorita quizás estamos en ese proceso de cambio en el que la inteligencia artificial se empieza a hacer presente, pero todavía quedan muchísimas cosas que vienen más adelante y que estamos descubriéndolas y que nos estamos adaptando a ese proceso. Va avanzando mucho más rápido que lo que ha avanzado antes. Y yo creo que eso ya no va a parar. O sea, creo que hay muchas cosas tecnológicas que ya vienen con tanta inercia tan fuerte que ya no van a cambiar. Sí. Y el tema va a ser cómo nos adaptamos a eso, cómo te sumerges a ese nuevo mundo. Por eso es importante escuchar a los hijos en cuanto a que, oye, ellos ya están en un mundo viviéndolo diferente y no te puedes quedar como que, no, es que yo ya no me quiero sumergir en ese mundo. Pues es que el mundo ya no te está dando, ya no te está pidiendo tu opinión. Sí. Te está diciendo o te metes o te metes. O sea, subes al tren o te quedas abajo. Exacto. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, así es como tal. Sí. Entonces, resumiendo, creo que llegamos al punto, ¿no? La masculinidad. Sí. Creo que llegamos al punto donde la masculinidad es un tema en construcción, ¿no? De constante cambio, de constante aprendizaje, de escuchar al entorno, de escuchar qué es lo que te funciona a ti, a tu pareja, a tu familia. Yo no voy con la idea de así soy yo y que los demás se aguanten, no. Pero también a veces... tienes que tener cierta flexibilidad. Tienes que tener flexibilidad, pero sin dejar de ser quien eres. Entonces, ahí es donde está el reto, línea, pues, ¿no? Porque, pues sí, yo soy así, pero ¿por qué soy como soy? ¿O por qué eres como eres? O quien nos escucha, ¿por qué eres como eres? Pues por lo que has vivido, por tus experiencias, por cómo has procesado lo que has vivido. Hay gente que con mucho menos de lo que nosotros hemos vivido han logrado mucho más. Y hay gente al revés, que con mucho más de lo que nosotros pudimos tener y teniendo cuna de oro, como dicen, de repente, ¡pum!, no tienes nada. O sea, es la vida. Pero las oportunidades ahí están, las cosas pasan, la vida sigue. ¿Cómo lo interpretas tú y cómo lo asimilas? Construye qué tipo de hombre vas a ser, ¿no? Completamente. Y lo más importante de esto es que entendamos todos que es nuestra responsabilidad construirnos, ¿no? Híjole, es una muy buena manera de cerrar este tema porque sí, yo quisiera decirles a esas nuevas generaciones que vienen abajo de nosotros que si nos van a dar un poquito de espacio, porque esa es la otra, a lo mejor nosotros estamos honestamente obsoletos con esos temas que queremos profundizar y a lo mejor esas nuevas generaciones ven como que, pero ¿por qué están hablando de temas tan, sabes? Puede ser, Puede ser, pero sí, yo diría que tienen que adquirir con responsabilidad los retos que vienen para sus vidas. Y estoy de acuerdo contigo. Pues, porque no siempre van a tener 20 años. No siempre, exacto. Entonces tienen que tener un grado de madurez y de responsabilidad de afrontar la vida con los retos que van a tener enfrente, en los que los asuman como tal y no hacerse víctimas de la realidad que es que me tocó un mundo, si no, espérate, es que el mundo... Estamos en el mismo mundo, carnal. Trae su propia evolución, trae su propia era, estamos en el mismo mundo en diferentes edades, ¿no? Exacto, y al mundo no le vas a ganar, a la vida no le vas a ganar, la vida tiene su curso. El tiempo corre todos los días. Exacto, entonces tú te alineas a eso, ¿no? Sí, compadre, es un tema que da para mucha plática, ¿no? Porque realmente... Y es válido el debate, o sea, ahorita que decías, oye, esos temas ahorita que hablamos del tema de los roles, o el tema de que no irte a los extremos,
amigos, amigas que nos escuchan y que por eso agradecemos este espacio en el que nos abren en sus casas, en sus oficinas, en su carro, en sus audífonos, cuando van corriendo, cuando en el momento en el que ustedes nos abren el espacio para escucharnos y darle oportunidad como este podcast son espacios que les inviten a abrir la mente y a reflexionar. No es que nosotros tengamos toda la razón, es simplemente que queremos poner en la mesa temas que normalmente no se les están prestando la atención o que antes no se les ponía pues a lo mejor no eran focos de atención, por así decirlo, y que ahora sí empiezan a abordarse. Por eso es esta propuesta. Y que simplemente se pregunten, se cuestionen, los platiquen, los aborden. Simplemente con esta plática que tenemos aquí, que los aborden en su mesa de trabajo, en su mesa, ¿no?, de comida, en sus casas. Claro, que sigan platicando. Que sigan platicando. Que lo debatan, que lo discutan, que digan, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el Schuster, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Mirko. Pues es muy válido. O sea, tengamos esa apertura de la diferencia, de la diversidad de ideas. Hay que saber escuchar, ¿no? Hay que saber discutir sin pelear. Sí. Oye, compadre, entonces, ¿qué significa ser un hombre? Esa es la gran pregunta. ¿Qué significa ser hombre? Nos queda claro que es algo que nadie te dice. Tienes que ser un hombre así, ¿no? O sea, es esto. No nos platicaron todo. Y va cambiando tu manera de ser un hombre porque eres un niño, eres un preadolescente, un adolescente, luego eres un joven, entonces vas explorando, vas conociendo, vas viendo qué te funciona a ti individualmente. Pues, Hace poco, y creo que te lo he compartido ya a nivel personal, que ahora que tuvimos un pequeño espacio entre varias grabaciones, se los queremos compartir con esa, como siempre hemos sido muy francos, como es este podcast, como lo hemos hecho, como lo hemos elaborado, con qué pasión lo hemos hecho. Pues nos hemos hecho la tareita de investigar, de ver otro tipo de podcast, de ver otro tipo de contenido interesante, y por ahí veía algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver un poquito con ese tema, que estaba un hombre con dos mujeres en un podcast, ni sé exactamente cuál era el tema, pero le decía, oye, a ver, a nosotros los hombres sí nos educaron y nos metían el chip desde chiquitos de, oye, tú como hombre tienes que tratar a una mujer de esta manera, tienes que ser un caballero, tienes que ser el proveedor, tienes que tener esta fortaleza para la mujer. Y él como hombre les cuestiona a las mujeres, y a ustedes mujeres, ¿les enseñaron cómo debían tratar a un hombre? Te aseguro que no. Y las dos contestaron que no. O sea, y tú veías las expresiones de las mujeres, así, digo, no vamos a poner ese videito, es un reel de un minuto. Pero o sea, está interesante el cómo las cuestionó, y es válido que las mujeres lo hagan igual, viceversa con los hombres. Y pero, ¿sabes qué está aún más cañón? O sea, que a las mujeres les enseñan a cuidarse de los hombres. Como si fuéramos los malos. Y yo no digo que no los haya, pero no puedes generalizar. Sí, exacto. Entonces, es el maldito balance, o el bendito balance, el bendito, ¿no? Sí. Preguntas rápidas, compadre. ¿Los hombres no lloran? Sí, mucho más de lo que ustedes se imaginan. ¿Los hombres se tienen que aguantar todo? Casi todo. O sea, creo que en la generación tradicional la mayoría enseñaron a que había que soportar casi todo. Y creo que eso está cambiando. Y eso es bueno. Sí. ¿El hombre tiene que ser el proveedor? Siempre. Casi siempre. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. El hombre no debe demostrar sus emociones. Yo creo que sí debe mostrarlas. Sin embargo, creo que hay que saber con quién. Creo que hay que buscar, y lo hemos mencionado, y queremos ser muy, muy enfáticos en esto, en buscar tu espacio seguro, tu círculo seguro, tu espacio donde tú te sientas cómodo compartiendo con esas personas quién eres tú y dónde están tus emociones. No es algo que puedes abrir así ampliamente, pero sí creo que debe abrirse. ¿Tú qué opinas? Yo creo que tienes que tener un círculo de apoyo con el cual puedas mostrar tus emociones y puedas pedir ayuda y puedas aprender a pedir ayuda. Sí. O debemos aprender a pedir ayuda. No lo puedes hacer con todo mundo, ¿no? Porque y tampoco es sano, ¿eh? O sea, hay que aclararlo. O sea, que tampoco es sano que no puedes encontrarte para alguien en la calle y decir, fíjate, verás, te voy a platicar mi historia de vida. No es así, pues. Hay que tener con quién. Exacto.
Pero también opino que la mayoría de los hombres no tiene ese círculo de apoyo porque por tabús mentales o tabús sociales o tabús emocionales no nos enseñaron a buscarlo. ¿Y cuál sería? Ojalá pues que lo busquen, el mensaje sería, acércate a tu compa y dile, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿No? Así, tal cual. ¿Sí? Y verán cómo cambia todo. En ese proceso tan sencillo, a veces cambia todo. A veces las cosas cambian. Compadre, feliz aniversario. Qué gusto. Qué Igualmente. Gusto. Qué fregón. Gracias. Y pues nos vemos a la próxima. Gracias a ti y gracias a toda la gente que nos está abriendo sus espacios ahí en sus casas y donde sea. Gracias, ánimo. Compadre. Aquí nos seguimos viendo, ¿eh? Gracias.